absurdo, no, los precios son demasiado, demasiado enormes. Debemos tomar en consideración también un aspecto, que tenemos un boom inmobiliario desde hace ya algún tiempo atrás. Las construcciones siguen, ¿no? Se construye a lo loco, hay un montón de edificios. ¿Y de dónde se está financiando todo eso? Así algún tiempo atrás se pudo hacer una correlación muy clara y muy directa entre estos boom inmobiliarios y el lavado de dinero. Justamente, ah, lavar dinero se lo puede hacer de manera muy fácil en el negocio inmobiliario, porque va a venir el inversionista y te va a decir, ah, yo quiero construir este edificio, aquí tengo 35,000 o 35 millones de dólares y te lo entrego así en cash. Le vas a preguntar de dónde sacaron. No, venga los 35 millones de dólares, yo le construyo el edificio que quiera o los edificios que quiera, no me voy a hacer ningún lío al respecto. Y esto genera lavado de dinero. Es decir, ¿de dónde están saliendo esos millones de dólares? ¿De dónde sale? Y las fuentes son muy claras. ¿De dónde sale todo eso? Sale del narcotráfico, sale de la trata y tráfico de personas y sale del contrabando. Negocios todos ilícitos. En fin, no es una casualidad. Hubo un boom inmobiliario durante el primer gobierno de Banzer porque había mucho negocio del narcotráfico. Tenemos un boom inmobiliario justamente en el largo gobierno del MAS, porque también hay dinero del narcotráfico. No nos vamos a hacer a los que no sabíamos o de la vista gorda, porque la realidad es bastante flagrante. Aquí lo que sostiene el modelo es el narcotráfico y no hay más. En fin, competencias exclusivas, exclusivas de las entidades autónomas eh, territoriales. Planificar y promover el desarrollo humano, que también habíamos visto, elaboración y ejecución de planes de ordenamiento territorial, planificación, diseño, construcción, conservación y administración de carreteras. Eso es muy importante. Las carreteras es pues justamente un asunto eminentemente departamental y tiene que ver coordinación con los diferentes departamentos para conectar los diferentes departamentos. Es importante. Es decir, el gobierno central no debería construir carreteras porque no es su prerrogativa. La ley dice que la competencia exclusiva de planificación, diseño y conservación y administración de carreteras de la red departamental es pues cuestión del departamento. Líneas férreas, transporte interprovincial, fluvial y aeropuertos, todo eso es competencia exclusivamente departamental. Ante todo. Entonces, el hecho de que el gobierno central construya aeropuertos, construye carreteras, es un incumplimiento de la normativa vigente, es así de simple. Y el Estado pues se jacta, ah, no, nosotros hemos construido más carreteras, ah, nosotros hemos hecho aeropuerto. El aeropuerto de Chimoré, por ejemplo, el aeropuerto de Chimoré lo hizo el gobierno del MAS. Y se jactan constantemente de decir, ah, nosotros hemos hecho. Y es una infracción directa a qué cosa? A la normativa. Porque la normativa dice que esto es competencia exclusiva del departamento. Entonces, hay una superposición de funciones y eso no está bien, no es algo bueno, no es algo positivo y no está bien para nada. Servicio de sanidad e inocuidad agropecuaria, igual es una competencia exclusivamente departamental. Es importante garantizar que justamente el sector agropecuario esté cumpliendo con un mínimo de requisitos, esté cumpliendo con un mínimo de justamente criterios de higiene. Eso es absolutamente fundamental. El tratamiento de la carne, es decir, no es solamente llevar a las vacas al matadero y que ahí las corten en pedacitos, hay que distribuir esa carne. Y esa carne pues se distribuye a través de una cadena muy estricta de frío. Es decir, la carne, si no está debidamente conservada a una temperatura adecuada, pues se pudre, es así de simple. Entonces, si se pudre, pues ya no es apto al consumo. Y sin embargo, pues nadie sabe cómo se están manejando estos camiones frigoríficos, algunos ni siquiera son frigoríficos, llevan solamente esa etiqueta, cómo se está manejando el negocio de la carne. Y no se olviden, una de las industrias que más contamina es la industria cárnica. Contamina que da miedo. Es una de las industrias que menos está ligada con la ética, porque las condiciones es que la humanidad es eso, la humanidad es un género horrendo. No se olviden que nosotros hemos domesticado al bovino, lo criamos desde chiquitito, así pobrecito, le damos para que comida, para que crezca y después nos los comemos, es decir, es atroz, pobrecito. Pero bueno,
Es parte de la industria y así es como funciona la industria cárnica en condiciones muy, muy duras. Hace ya algunos años atrás salió este documental que se llama Terrestres, Terrenos, algo así, Earthlings en inglés, que es de las cosas más espantosas que he visto en mi vida y que no se lo recomiendo a nadie ver, porque es demasiado atroz. Y justamente trata de esto de la industria cárnica. Atroz, es decir, si uno es muy sensible, no, no es bueno que vean eso, para nada, porque es demasiado gráfico, es demasiado horrendo, uno pierde fe en humanidad, en el mundo, en todo. No tiene ganas de morirse después de ver esas cosas. Pero bueno, en fin, pero todo esto es parte y es competencia eminentemente departamental. Proyectos de electrificación rural, igual, sigue siendo una competencia eminentemente departamental. Proyectos de fuentes alternativas y renovables de energía, y es ahí donde tenemos un clarísimo retraso enorme, tremendo. En el altiplano, por las características que tiene el altiplano, porque tiene vastas extensiones desérticas, no hay nada. Se podían generar enormes cantidades de paneles solares que podrían alimentar, digamos, a la ciudad del Alto, que es una de las ciudades que más energía consume y que más necesita justamente este tipo de energías renovables. Bueno, lo eólico, ahora sí lo dije bien, también podría funcionar igual en el altiplano porque las corrientes de viento son muy fuertes y sabemos que el viento para la cultura del altiplano pues, tiene pues, sus connotaciones místicas y demás. Y podría funcionar. Lo de los paneles solares se lo está implementando ya con mucha, mucha fuerza en países como Suecia, como Finlandia, porque realmente es una fuente alternativa que es viable. Hasta hace no mucho tiempo atrás, decía hasta hace unos 15 años atrás, se consideraba esta tecnología muy cara y no producía suficiente cantidad de energía como para abastecer las ciudades. Se necesitaban muchos paneles solares para generar poca electricidad. Hoy en día la tecnología ha cambiado y los paneles solares funcionan mucho mejor y producen más energía. Y esta energía se la puede aprovechar porque es nuestra principal fuente de energía, es decir, es el sol. El sol no es algo que se va a acabar, no por lo menos, no en lo pronto. Se acabará en los próximos 4.000 millones de años. En 4.000 millones de años no existiremos, ¿no? La humanidad ya como género habrá desaparecido. Entonces es una fuente inagotable de energía y que no estamos utilizando adecuadamente porque detrás existen intereses económicos. Nadie puede adjudicarse ser dueño del sol. No puedes, ¿no? O sea, no puedes decir soy propietario del sol y por lo tanto todo el mundo tiene que pagarme a mí para sacar energía. Es una fuente de energía gratuita y eso no es bueno para los negocios, sobre todo en un mundo que funciona con estos combustibles fósiles. No es bueno. No obstante, vamos a tener que gravitar hacia este tipo de energía porque no hay otra, no hay alternativas, lamentablemente. La otra alternativa justamente para generar grandes cantidades de energía es la energía nuclear. Contrariamente a lo que se pensaba, la energía nuclear no contamina tanto como se decía. La energía nuclear sí contamina, pero mucho menos que la quema de desechos fósiles, combustibles fósiles. Efectivamente, la planta nuclear va a generar desechos radioactivos muy complicados de manejar y por eso se necesita responsabilidad en el manejo de esos desechos. Ahora, efectivamente, lo que se ha podido generar, sobre todo en Europa, es que se han construido estas cámaras gigantescas de concreto donde se almacenan estos desechos radioactivos. Entonces, las plantas nucleares, por lo menos en Francia, datan de los años 70 y hasta el día de hoy, justamente esos desechos radioactivos de los años 70, hoy en día pues están almacenados ahí y no se ha podido constatar ningún tipo de fuga. Están ahí almacenados y no han generado ningún daño al medio ambiente. Desde luego pueden pasar problemas y el caso más conocido es el caso de Chernobyl. Hubo hasta una serie en Netflix sobre el asunto. Efectivamente, sí, sí, es un desastre enorme, porque cuando se, se vierte ese material radioactivo, pues genera una inmensa contaminación.
ese núcleo central, lo que se conoce como la pata de elefante, ahí en el corazón de Chernobyl, es uno de los lugares más radioactivos del planeta. Es decir, una persona no podría estar ahí ni siquiera 10 minutos sin padecer justamente un daño, bueno, ustedes saben que la radiación genera quemaduras muy severas y puede inducir formas de cáncer muy, muy severos. Es decir, una persona no podría estar ahí ni 10 minutos sin estar protegida. Y es un gran, gran, gran problema y no se sabe muy bien qué hacer con ese acoso porque está ahí y no se lo puede manipular porque es extremadamente radioactivo. ¿Qué es lo que se ha hecho? Se lo ha confinado en una cámara de concreto, pero igual los niveles de radiación son excesivos, tanto así que Chernobyl pues no va a ser un lugar habitable, por lo menos no en los próximos 200 o 300 años, no sabemos muy bien. En todo caso, ya del accidente de Chernobyl ya pasan casi 40 años, pero los niveles de radioactividad siguen muy, muy elevados. Uno de los grandes problemas que generó justamente la explosión, o sea, la falla en la planta nuclear, fue el haber generado una nube de material radioactivo que después se expandió por el resto de Europa por forma por lluvia, ¿no? Y esto genera una enorme cantidad de problemas porque contamina los pastizales. Al contaminar los pastizales, pues también contamina la carne, porque gran parte de la carne que nosotros consumimos son vacunos, eh, bueno, ovejas y esas cosas, todos esos animales rumiantes que se alimentan de pastizales. Esto ha generado justamente en estas regiones fronterizas de Chernobyl, de Ucrania, pues notables índices de cáncer, ¿no? En fin. Tiene sus riesgos, desde luego que sí, pero lo que pasó en Chernobyl fue un accidente, aunque no se sabe muy bien qué es lo que pasó realmente. Todo apunta hacia una falla eminentemente humana, hacia un encubrimiento justamente del gobierno soviético y todas estas cosas, pero pasó ahí y no va a volver a pasar a menos que se suscite una catástrofe, como la que también pasó en Japón con la central de Fukushima, por ejemplo. Lo de Fukushima no estaba previsto, fue un tsunami, daña severamente a la planta nuclear y esto también genera una catástrofe ecológica sin precedentes. No obstante, en el Japón la capacidad de recuperación fue mucho más fuerte, mucho más rápida que lo que pasó en Chernobyl. Entonces hay que tomar en cuenta este tipo de situaciones, pero sí es una fuente de energía alternativa a la energía nuclear. Y es más, Europa en estos momentos que estamos en plena guerra, y Europa, que es totalmente dependiente del gas de los rusos, pues nuevamente están alentando y poniendo en práctica estas plantas nucleares porque es una forma de no ser dependientes del gas de los rusos. Y no se olviden que la gran ventaja que tienen estas plantas nucleares es que con una poca cantidad de material se pueden generar inmensas cantidades de energía. Ese es el gran mérito de la energía nuclear. Evin. Ah, competencias exclusivas, igual, deporte, competencia exclusiva de quién, del nivel departamental ante todo, pero también puede ser municipal. Es decir, es el nivel departamental y sobre todo también municipal quienes deciden si se hace una cancha o no se hace una cancha, si se hace un polideportivo o no se hace un polideportivo. Igual, el gobierno, a través de este programa Evo Cumple, pues construyó canchas y polideportivos por doquier, en todo lado, incumpliendo la normativa vigente. No se olvide que la ley marco de autonomías es del 2010. Y bueno, desde el 2010 hasta la fecha se han construido una infinidad de canchas. Es lo que la oposición constantemente decía, a los canchitas del Evo. No es que esté mal, pero es una competencia eminentemente municipal. Y una canchita por sí misma pues no soluciona absolutamente nada. Tenemos canchas de fútbol en todo lado y tenemos los peores resultados de fútbol de la región. Tenemos la peor selección de fútbol, tenemos los peores equipos de fútbol. Entonces no es que haya solucionado gran cosa el que tengamos canchas por todo lado, porque lo que se necesita son políticas adecuadas en deporte. Somos muy buenos en racquetball, pero el racquetball aquí se lo considera como un deporte menor, no es muy importante, nadie le va a tirar pelota, cuando en realidad deberíamos invertir recursos en justamente en generar infraestructura para que estos deportistas puedan entrenar en condiciones pues dignas, al fin y al cabo, en vista que tienen resultados, entonces, ¿por qué no apoyarlos? En fin. Pero el fútbol es el fútbol y bueno, aquí el fútbol manda, pero resultados en fútbol no tenemos, así que lo siento mucho,
pero es una prueba muy clara que finalmente, no sé qué le pasa a mi cámara, lo siento mucho. Lo que pasa es que mi mesa está inestable. Lo siento, tengo mis problemas técnicos, sabrán disculparme. Está. En fin, entonces, en cuestión de deporte, necesitamos políticas públicas que sean claras y contundentes, sobre todo para poder alentar el deporte en las personas. La idea del deporte no solamente construir una cancha, la idea del deporte es que la gente pueda utilizar esa cancha y pueda generar una disciplina deportiva. ¿Qué significa una disciplina deportiva? Sobre todo alimentarse adecuadamente para poder rendir mejor a nivel físico. La disciplina deportiva implica qué cosa? Hábitos muy fuertes, una higiene de vida, como se la suele llamar. Los deportistas tienen una vida sana, por lo menos se dice que tienen esta vida sana, aunque muchos le meten estos estimulantes, esteroides y demás cosas para rendir más de lo que podrían rendir. Todo el negocio, todo lo que son los deportes profesionales también es un negocio y hay mucho dinero en juego y hay muchas drogas ilegales que circulan para que los individuos puedan justamente rendir más de lo que el cuerpo humano puede rendir. Es el caso de notables atletas, es el caso de notables ciclistas, ¿no? Hasta no mucho tiempo atrás había el caso de este ciclista francés que, que ganó varias competiciones de ciclismo, pero total y completamente dopado. Entonces, un enorme problema. El deporte es una actividad fundamental, es parte del vivir bien, desde luego que sí. Se lo tiene que alentar de manera constante. El domingo es el día del peatón, es el día en el cual supuestamente hacemos actividad física, pero esto se debería promover de mejor manera, no solamente una vez al año, podría ser una vez al mes, ¿por qué no? ¿Por qué no? Podría funcionar. Tenemos que alentar mayores centros deportivos, pero sobre todo tenemos que modificar nuestros hábitos de consumo. Reducir el consumo de gaseosas, reducir el consumo de comida chatarra. ¿Qué es lo que más ha proliferado aquí, por lo menos en La Paz y Santa Cruz, las ciudades más pujantes de Bolivia? Es hamburguesas y pollo frito, y no hay más. Cadenas de hamburguesas hay por todo lado, ¿no? Todo el mundo oferta hamburguesas. ¿Qué vas a comer en la noche? Solo hay hamburguesas. Lo único que te ofertan. Y la hamburguesa no es que sea justamente un alimento muy nutritivo, para nada, de hecho. Y gaseosas. Si limitamos el consumo de gaseosas, habremos hecho un salto muy importante para mejorar la salud de las personas. El deporte y la salud están directamente relacionadas, pero se necesita algo más que simplemente hacer estas acciones simbólicas, el día del peatón, que vamos a correr un maratón, que vamos a hacer esto, un campeonato de fútbol, en fin, necesitamos acciones un tanto más concretas, directamente encaminadas en políticas públicas en deporte. ¿Qué significa una política pública en deporte? Que tenemos que alentar hábitos de consumo, higiene de vida. Y eso no se consigue de la noche a la mañana, es un proceso. Y como todos los procesos, es un proceso lento. Los hábitos de las personas y los hábitos de consumo en las personas se pueden modificar, pero se van a modificar de manera paulatina. No se lo va a hacer de un día para el otro, a menos que exista una situación externa que así lo aliente. Conservación y patrimonio natural de la cultura y del patrimonio cultural, definiendo políticas de turismo. Bueno, el turismo se ha hecho el intento. No deja de ser una competencia departamental y municipal, pero existía un Ministerio de Turismo. Y el Estado tomó en mano propia estas políticas de turismo, nuevamente infringiendo lo que es la normativa. Ahora, en políticas de turismo, pues hemos avanzado muy poco. Bolivia no es un destino turístico privilegiado, para nada. Sigue siendo un país al cual las personas llegan de rebote. En regla general, la puerta de entrada de Bolivia es Copacabana. En regla general, las personas que visitan Bolivia es porque primero fueron a visitar el Perú. Y ya que estaban por ese lado andino, ya que visitaron el Cusco, entonces se pasa aquí a Copacabana. Y de Copacabana se pasarán probablemente hasta el Salar. Y se acabó, y no hay más. No tenemos mayores atractivos turísticos, pese a que La Paz fue declarada con bombos y platillos como la ciudad maravilla, pero no es que tengamos un flujo de turistas muy fuerte. No es un destino turístico por excelencia, para nada. Tiahuanacu, que es patrimonio intangible de la humanidad, no es patrimonio cultural de la humanidad,
es pues un centro arqueológico, el principal centro arqueológico de Bolivia, es un lugar prácticamente abandonado. Se hicieron mejoras, desde luego que sí. Está el Museo Lítico, que hubo mejoras, pero igual la afluencia de turistas en Tiahuanaco pues es mínima. En Tiahuanaco no se vive del turismo y debería ser la principal actividad porque es un patrimonio cultural de la humanidad. Es el principal centro arqueológico de Bolivia. ¿Se ha hecho algo para mejorar el atractivo, ese lugar como atractivo turístico? Pues no, no se ha hecho absolutamente nada. Efectivamente se estableció un organismo, ¿no?, que tiene que controlar el museo y el parque arqueológico, pero bueno, la afluencia de turistas no es pues mucha. Las personas que viven en Tiahuanacu viven de la actividad agropecuaria, ante todo. La actividad turística representa muy poco para el municipio y es un enorme, enorme problema. El Museo de Orinoca, al cual se ha sido tan impugnado en su momento, pues se ha podido demostrar de manera muy clara que lleva por lo menos unos 3 años cerrado. ¿Quién va a ir a esta Orinoca? Orinoca es un lugar total y completamente desconocido. Si ni siquiera a La Paz llegan las personas, menos van a ir hasta Orinoca. Si ni siquiera van hasta Tiahuanacu, menos van a ir a Orinoca. Que el camino es mucho más complicado de llegar, entonces es un enorme problema, ¿no? Entonces, en cuestión de turismo se ha hecho muy, muy poco y Bolivia tiene un potencial turístico y se viene hablando de esto en los últimos 40 años por lo menos. Y seguimos pensando en el turismo, sí, el turismo bien bonito, que es una área en pleno desarrollo, pero seguimos pensando a futuro, como una posibilidad que tal vez venga en algún momento dado, pero no estamos haciendo absolutamente nada para concretizarla. Y justamente, ¿qué cosa? Sacar provecho del turismo. El Perú lo hizo muy bien. El Perú es uno de los principales destinos turísticos de América Latina y es una de las principales fuentes de ingreso del país. Aquí en cuestión de turismo, pues tenemos ingreso muy poco. No es una actividad consecuente, es más, es una actividad moribunda. Después de la pandemia, uno de los principales sectores afectados por todo este despelote de las cuarentenas, las restricciones y demás ha sido el sector turístico. Hoy en día, que si bien todavía no hemos superado del todo la pandemia, sí, las actividades se están retomando, hay mayor afluencia de turistas, otra vez está viniendo la gente, pero no tenemos políticas muy claras para atraer turistas, para captar turistas. No tenemos. Y es más, la idea es que el turista no solamente venga una vez, sino que venga varias veces, ¿no? La idea es fidelizar al cliente. Y ustedes lo saben, pues son administradores. La idea no es que finalmente el cliente va a venir una vez y se va a ir, nunca más va a venir. La idea es que el cliente vuelva y traiga más gente. Y para eso hay que ofrecerle pues algo bonito, algo atractivo, algo que sea una experiencia extraordinaria para el individuo. Nosotros estamos muy enfocados en este turismo de aventura, pero eso no genera tantas cosas. Lo que necesitamos son estos turistas que tienen más de 60 años y que tienen plata. Y no importa los precios que uno les plantee, van a pagar porque tienen plata. Eso es un viejo dicho, ¿no? En la comunidad francófona. Viejo pobre no existe. Tacaño sí, los hay por montones, pero pobre no hay. Porque efectivamente las personas aportan, tienen un buen nivel de jubilación, se jubilan bien, todo esto, entonces funciona pues bien. En fin, eso por un lado, entonces lo que necesitamos atraer es ese tipo de turista que tiene que poder adquisitivo y que puede comprar y que va a dejar grandes cantidades de dinero. No al turista hippie que viene aquí justamente porque Bolivia tiene una reputación de tener una sustancias ilícitas muy buenas y a muy buen precio, entonces la gente viene a eso, ¿no? Y así pasa, ¿no? Entonces, pero eso no es un atractivo turístico como tal, y no es gente que va a dejar buena cantidad de dinero aquí al país, no, para nada. En fin, patrimonio natural es muy importante y hemos visto que hay una degradación constante del patrimonio natural por la actividad económica, comercial, la actividad de las minerías, del sector minero, ante todo. Lo que está pasando aquí, ¿no? Justo aquí detrás de Tosero está el Illimani. Illimani es un atractivo turístico enorme porque en ningún lugar del mundo hay una montaña como esta, como la que tenemos aquí en La Paz. Es decir, esta montaña es atrayente porque, no sé, no hay otros lugares del mundo donde tengamos una montaña tan vistosa, tan grande y que sea una parte constitutiva de la propia ciudad. Y es un atractivo turístico enorme. Pero ¿qué pasa? En las faldas de Illimani se está explotando eh,
oro a lo loco, está degradando justamente el ecosistema de este enorme montaña que está aquí atrás. Y desde luego esto también está siendo afectado por el cambio climático y se está derritiendo considerablemente. Tanto así, ¿no? Ustedes, bueno, no sé si saben, pero bueno, hace muchos años atrás, en 1980, un avión de esta compañía Inster de los Estados Unidos se estrelló en el Illimani. Nunca se supo las causas porque nunca se recuperaron las cajas negras, porque no se recuperaron los restos de esa aeronave, porque se estrelló en un lugar que es prácticamente inaccesible y que siempre está cubierto de nieve. No obstante, en los últimos años, dado el cambio climático y el deshielo, pues partes del fuselaje de esa aeronave ya son visibles y sí pudieron recuperar cadáveres y en seres personales, ¿no? Maletas y ropa y demás cosas. Desde luego, todavía no se han encontrado las cajas negras, pero ya es cuestión de tiempo, ¿no? De que esa parte de ese avión que se estrelló de manera trágica en el Yimani esté al descubierto, porque es inevitable, el deshielo es constante. Chacaltaya era una estación de esquí, hoy en día no hay nieve en Chacaltaya, ya no hay. Chacaltaya era la única estación de esquí que teníamos aquí en Bolivia y ya no existe porque ya no hay nieve. Entonces debemos tomar en consideración también el daño ecológico que se genera y la manera como podemos preservar este patrimonio natural, patrimonio cultural. Bolivia se ha quejado mucho de que el Perú, por ejemplo, se roba sus danzas, y es cierto, Puno es la capital folclórica del Perú, pero Puno está pues más cerca de La Paz que de Lima, ¿no? Es bastante evidente. Y justamente en Puno se bailan muchos bailes que también se bailan en Bolivia. Y esto genera un montón de tensión porque Bolivia eh, es el tema de la morenada, ¿no? Que pasó hace algún tiempo atrás. El Perú lo declara como patrimonio cultural del Perú. Bolivia pega el grito al cielo, pero ya demasiado tarde, cuando ya no se puede hacer más cosas. Ya el Perú lo hizo y lo sentimos mucho. Bolivia debería poderlo hacer, pero no se lo hizo. No se declararon estas danzas como patrimonio cultural de Bolivia, no se lo hizo en ningún momento. Efectivamente, el Carnaval de Oruro fue declarado Patrimonio Intangible de la Humanidad. Es el único carnaval en el mundo que tiene ese apelativo y es uno de los mayores atractivos que tiene Bolivia, tanto así que en Oruro está la discoteca más grande de toda Bolivia, pero solo funciona durante los tiempos del carnaval. Y las condiciones que se dan en el carnaval no son las mejores, sobre todo por cuestiones de baños. La gente bebe mucho también, entonces la gente viene y algunos se asustan, ¿no? Porque no están dentro de esta movida, ¿no? Hay muchas personas que vienen de curiosos y que no beben. Si uno no está bebiendo ahí con toda esta gente, con las bandas y demás, pues medio que uno no entiende muy bien qué cosa está pasando. Pero tenemos un serio problema con esto de los baños, un serio problema también con esto de la seguridad. Hace no mucho tiempo atrás se cayó una pasarela sobre los músicos, hace no mucho tiempo atrás también explotó una garrafa, hace no mucho tiempo atrás hubo también estas graderías que se cayeron. Entonces tenemos un serio problema de seguridad ahí y no tenemos las condiciones necesarias que garantizan que el turista vuelva a experimentar esta cosa. Es cierto que el carnaval es sumamente impresionante, pero tiene sus grandes problemas detrás, ¿no? El consumo excesivo de alcohol, el hecho que no existe, ni siquiera hay baños, el hecho que ni siquiera hay dónde dormir, el hecho que ni siquiera hay dónde comer, porque la ciudad no abastece a la inmensa cantidad de turistas que llegan. Entonces es un verdadero problema. Y lo ideal es que no lleguen solamente para el carnaval, sino que lleguen de manera periódica para diferentes tipos de festividades. Y Bolivia es un país que le encanta mucho bailar. Estamos preparando la entrada universitaria. Bueno, parece que se ha postergado. Hay un despelote tremendo ahí adentro. Nadie sabe nada. Pero estamos preparando la entrada universitaria, que también puede ser un atractivo turístico. Y Bolivia, hay básicamente 380 entradas al año. Es decir, pasábamos gran parte de nuestro tiempo bailando. Esto podría ser atractivos turísticos, pero lamentablemente no se lo ha utilizado. No se utiliza ese potencial que tiene Bolivia para atraer turistas. Es un enorme problema y desde luego que es una oportunidad total y completamente desperdiciada. Patrimonio cultural, ¿no? La cultura puede ser muchas cosas. Aquí en La Paz no tenemos una sala de conciertos. Entonces, ¿dónde se van a hacer conciertos si no hay condiciones básicas para hacer conciertos? Entonces, aquí en Bolivia es muy claro que cuando vienen bandas,
después, o artistas, ¿no? Va a llegar Daddy Yankee, hay todo un revuelo por todo eso. Bueno, yo no entiendo de esas cosas porque no me interesa mucho, pero es un revuelo tremendo. Pero bueno, este tipo de artistas rara vez llega a Bolivia, porque Bolivia no tiene las condiciones para sustentar conciertos de esa magnitud. Y es más, cuando llegan ese tipo de artistas, pues ya no vuelven más, porque no tienen las condiciones. Los escenarios no son del todo seguros, las condiciones no son del todo claras, no se cumplen los contratos muchas veces, la venta de entradas no está garantizada, entonces es un verdadero problema. Los artistas muchas veces plantean un montón de cláusulas y cosas que se tienen que cumplir, porque si no se cumplen, pues las cosas no se van a dar, entonces es un verdadero problema. Es cierto que también a nivel de personas, Bolivia pues, es un país chiquitito. No hay la posibilidad de sustentar grandes conciertos como se lo puede hacer en Lima, o se lo puede hacer en Buenos Aires, o se lo puede hacer en Río, o inclusive en Santiago de Chile, donde hay un montón de gente, y efectivamente eso es parte del circuito de giras, es parte de este circuito de conciertos, y llegan un montón de artistas, y bueno, nosotros no tenemos la posibilidad, no somos parte de ese circuito, no somos parte de ese recorrido porque tampoco tenemos las condiciones. En materia cultural, muy poco se ha hecho. Teatro. El teatro es una actividad que prácticamente nadie hace y a nadie le importa. La ópera tampoco. Se producirán algunas cosas. Tenemos el Festival Internacional de Teatro, como el Festival Internacional del Jazz, como tampoco tenemos festivales de cine. El cine en Bolivia está moribundo. En fin, tenemos un montón de problemas de índole cultural que debemos resolver y que lamentablemente nadie lo hace porque tampoco es una prioridad. Ya. Infraestructura, eso es muy importante. La infraestructura sí es necesaria, está bien. Generamos infraestructura, pero esta infraestructura se tiene que justamente eh, mm, se tiene que hacer mantenimiento, es lo que quería decir. Es decir, una infraestructura va a existir por un cierto tiempo, pero se tiene que hacer un mantenimiento constante. En Francia, por ejemplo, París es una de las ciudades más visitadas en el mundo, es una de las capitales turísticas más grandes en el mundo, ¿no? Tal vez es la principal capital turística en el mundo entero. Y efectivamente París tiene una serie de monumentos, una serie de atractivos, pero constantemente están en mantenimiento. La Torre Eiffel ahí en París, pues constantemente está siendo renovada, constantemente está siendo limpiada, constantemente está siendo pintada, porque es un principal atractivo en París. La gente va a París, tienes que ver la torre, o sea, si no vas a París y no te sacas una foto con la torre, es como si no hubieras ido a París. Y por eso está en refacción constante, perpetua. Lo mismo el Museo del Louvre, lo mismo el Hotel de Invalides, en fin, todos esos atractivos turísticos están en constante refacción, porque se necesita preservarlos. Está bien, eso por un lado. Lo mismo pasa justamente con las carreteras. Muchas veces ya hacemos un camino y listo, se acabó el camino. 3 meses después ya tenemos problemas con el camino. Se necesita mantenimiento constante de las carreteras, mantenimiento constante de la infraestructura. Hace ya algún tiempo atrás, el teatro al aire libre, el teatro Jaime Laredo, porque es su nombre, que es un violinista que todavía sigue vivo, pero bueno, así lleva el nombre del teatro al aire libre. Hace no mucho tiempo atrás fue refaccionado, efectivamente se hizo un poco más grande y se le dieron mejores condiciones a los artistas, en la parte de atrás, en los camerinos y demás cosas. Efectivamente, pero eso ya necesita un mantenimiento, porque ya hay rajaduras, hay problemas en los baños, hay problemas en los camerinos, ya ha quedado chico el espacio, en fin, se tiene que renovar de manera constante. Lo mismo pasa con los hospitales, lo mismo pasa con los edificios públicos, en fin, todo tiene que renovarse. Tenemos un serio problema de patrimonio arquitectónico aquí en la ciudad de La Paz. Como la normativa no es clara, justamente, y le estamos construyendo a lo loco, haciendo edificios por todo lado, hemos perdido gran parte del patrimonio arquitectónico de la ciudad, porque esas casitas de principios del siglo XX, o inclusive casitas que eran coloniales, o de la época colonial, o de principios de la República, pues prácticamente ya no existen. Cerca del monobloc estaba el famoso Hotel España, donde alojábamos a los estudiantes que venían de intercambio y docentes también que venían de intercambio, y que era una construcción sumamente antigua, por lo menos la parte de adelante es una construcción que databa más o menos de 1830.
Y eso pues ya no existe, ahora se ha hecho un edificio y es un problema, porque esa era una casa patrimonial, es decir, es parte de la historia de este país, es parte de la historia de esta ciudad, es parte del patrimonio arquitectónico de esta ciudad. La Casa Montes, que está justamente al lado y donde funciona la Facultad de Humanidades, pues es una de las pocas casas que se ha salvado de la zona y que ha sido refaccionada hace no mucho tiempo atrás. Ahí está el archivo histórico de la ciudad de La Paz. Si ustedes son curiosos, si tienen ganas de consultar textos, es una excelente fuente de documentación. En fin, pero también se requiere el mantenimiento de ese tipo de infraestructuras. Ahí en la calle Fernando Huachay había una serie de casas y estaba la casa de Aramayo, ¿no? De Avelino Aramayo, uno de los barones del Estaño. Sus descendientes decidieron vender la casa y ahora es también un edificio. Y perdemos ese patrimonio arquitectónico. Es un problema. ¿Cómo vamos a hacer justamente para preservar la cultura y el patrimonio si finalmente no tenemos políticas claras de preservación de este patrimonio? Ahí donde es la Casa Grande del Pueblo, ese edificio que el gobierno del señor Evo Morales construyó, había una casa patrimonial, una de las casas más notables de la ciudad de La Paz, ahí donde finalmente se construyó parte de esa élite sumamente oligárquica del siglo XIX, ¿no? De las primeras décadas de la República Boliviana, pero bueno, y esa casa ya no existe, se la pudo refaccionar, se la pudo haber hecho un museo, en fin. Se pueden hacer muchas cosas, pero lamentablemente no olvidemos que en este caso concreto se necesita voluntad política. Sin voluntad política, lamentablemente, no se puede avanzar. Y si el poder público, el gobierno, no le interesa enfatizar en un tema en particular, pues no se va a hacer. Es así de simple. El tema patrimonial de la cultura no es una prioridad en este país. Impuestos y tasas, porque de eso viven tanto los departamentos como los municipios, es una actividad absolutamente importante. Es la principal fuente de ingresos. No hay más. Y es a partir de los impuestos y de las tasas que se va a generar inversión pública. Se van a financiar proyectos, programas y demás. Ese es el asunto. Entonces, por eso efectivamente es importante pagar impuestos, porque los impuestos después no se traducen en obras, se traducen en resultados de gestión, mejora de las condiciones de vida. Eso es lo importante. Tenemos que rebasar esta idea de que finalmente lo que esperamos son obras. La obra es solo una infraestructura y nada más. Generamos una canchita, pero esa canchita tiene que ser mantenida, tiene que ser renovada, tiene que ser ampliada, tiene que haber un mantenimiento constante de la infraestructura, porque de lo contrario, la infraestructura se degrada, es así de simple. Comercio, industria y servicios para el desarrollo, eso es absolutamente importante, de ahí que se hablaba de los parques industriales, lo que se está haciendo en Santa Cruz, estas zonas francas donde se puede comerciar a precios muy baratos, lo que también se denominan puertos secos, en fin. Se han hecho intentos sin ningún tipo de resultado, no por lo menos el que se esperaba, sí hay resultados parciales, pero no tan grandes como lo imaginábamos en algún momento dado. Entonces es un gran problema. Necesitábamos favorecer el comercio, desde luego que sí, y la industria interna, desde luego que sí. Y para eso tenemos que generar una serie de servicios para que las empresas puedan desarrollarse adecuadamente. Ahora, ¿cuál es esa gama de servicios? Pues eso no queda muy claro. Pero ahí es donde interviene justamente las ciudades inteligentes. Las ciudades inteligentes implican un desarrollo fundamental de la tecnología para que finalmente todo esté directamente relacionado por una red tecnológica que me permita evaluar en tiempo real cuáles son las necesidades que tiene la ciudad, cuáles son las necesidades que tiene el comercio, cuáles son las necesidades que tiene la industria. Necesitamos monitorear de manera constante cuál es el conjunto de posibles compradores dentro del mercado, por lo menos dentro de una ciudad, por ejemplo. ¿Cuánta gente consume dentro de la ciudad de La Paz? ¿Qué artículos consume y dónde podemos fortalecer las áreas comerciales? Es importante todo eso. Lamentablemente no tenemos datos al respecto porque nadie los está haciendo. Eso sí es importantísimo poderlo realizar. ¿Cuáles son nuestros hábitos de consumo? ¿Dónde estamos consumiendo? ¿Qué productos consumimos? ¿Cuáles son nuestras preferencias en cuestión de consumo? ¿Qué es lo que vemos al momento de comprar un producto? Vemos la calidad, el precio, el tamaño, en fin, el color, puede ser un montón de cosas que debemos tomar en consideración para ir fortaleciendo áreas prioritarias de desarrollo. Servicios para el desarrollo implica otorgarles
condiciones favorables a las industrias y a los comerciantes para que puedan ofertar sus productos y servicios sin pasar por una serie de trabas. Hoy en día ustedes saben que conformar una empresa que es legalmente constituida es un dolor de cabeza tremendo. Son demasiados los requisitos que se piden y es más, facturar aquí en este bonito país se ha convertido en una pesadilla tremenda. De ahí el famoso TikTok de ese pobre infeliz que fue amenazado justamente por el presidente de Impuestos Nacionales, porque es una pesadilla. No solamente tienes que presentar una serie de formularios, tienes que presentar también tus facturas, cualquier error que yo cometa como contribuyente, me, soy pasible de multas inmensas. Yo tengo una amiga que, bueno, ahí es gerente financiera de una ONG, está bien, perfecto. Pero ¿cuál es el problema? Ella en su declaración de impuestos, que debe ser mes tras mes, olvidó justamente señalar que había cambiado de domicilio fiscal, porque la ONG se había trasladado. Como no se declaró en su momento que habían cambiado de domicilio, pues se emite una multa, 2 millones de bolivianos de multa. Es decir, es demasiado grande, es demasiado pernicioso. Esto nos afecta a todos por igual y es un enorme, enorme problema y debemos tomarlo en consideración porque al fin y al cabo esto de los impuestos se ha convertido no solamente una pesadilla, sino una asfixia. Por eso las personas prefieren hacer las cosas por debajo de la mesa, sin tener que pasar por los conductos regulares, porque de esa manera no estoy siendo asfixiado de manera constante por los impuestos y las tasas y una serie de requisitos y una serie de cosas que tengo que presentar todos los meses. Necesito sí o sí contar con un contador. ¿Y qué pasa a título personal? Si yo soy un profesional libre o un independiente, si cometo errores al momento de llenar mis formularios de declaración de impuestos, igual me van a multar. Es un enorme problema. Ahora, abrir un NIT efectivamente es algo fácil, cualquiera lo puede hacer. Cerrarlo, es mucho más complicado. Es prácticamente imposible dar las condiciones. Entonces, yo lo que siempre le he recomendado a las personas es que no se abran NIT, ¿no? Es mejor perder nomás el 13% a que finalmente corres el peligro de que efectivamente te llegue una multa muy, muy desorbitante. Si te llega una multa de 2.000 bolivianos, ¿vas a poder pagar? No necesariamente. Sobre todo si es un profesional libre, independiente, que no gana pues mucho, en fin. Así nomás es el asunto. Entonces, bueno, en ese aspecto todavía queda un largo trecho por recorrer. Programas para el desarrollo y presupuesto. Programas para el desarrollo implica qué cosa, identificar áreas prioritarias, qué cosa vamos a priorizar para podernos desarrollar como departamento, como municipio. Entonces, ¿dónde vamos a invertir la plata? ¿Y dónde tenemos que invertir? No es tanto en infraestructura, tenemos que invertir en programas educativos, en programas de salud, en programas justamente productivos, para que las personas que viven en este espacio, en este departamento, puedan producir algo que el departamento también pueda consumir. Ahí hemos perdido enormes, enormes oportunidades. Con esto del desayuno escolar altamente impugnado y que tiene un montón de problemas, se debería favorecer una alimentación altamente nutritiva, pero se debería favorecer a los agricultores locales, a los productores locales y no así a las grandes empresas que sobre todo tienen capital peruano o brasilero o demás. El presupuesto, como ustedes bien lo saben, es una poderosa herramienta de planificación y sirve justamente para establecer de manera muy clara qué tareas voy a realizar en un año, fijándome objetivos claros de desarrollo. Y de ahí todos los planes que tenemos que generar como organizaciones públicas. Es importante. Para eso es importante fijar los objetivos que también tienen que estar en concordancia con los objetivos generales del Plan General de Desarrollo y valga la redundancia, y eso es importante también. En fin, fondos fiduciarios, fondos de inversión y mecanismos de transferencia de recursos necesarios e inherentes a los ámbitos de su competencia. Estos los fondos se han generalizado por todo lado. Existen fondos. ¿De dónde salen estos fondos? En regla general salen del IDH. ¿Para qué? Para financiar programas, proyectos, planes de desarrollo.
Es importante. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Sobre todo a nivel departamental y municipal, fijarnos objetivos de desarrollo, identificando áreas prioritarias, sobre todo tomando en consideración que lo que tenemos que generar como departamento y como municipio es empleo. Entonces, ¿dónde vamos a invertir? ¿Dónde vamos a generar inversión pública? En las áreas que tienen mayor posibilidad de generar empleo, porque ese es el objetivo. La economía funciona de esa manera. Si la gente tiene una actividad económica remunerada, va a consumir y va a consumir más si se le paga mejor. Por eso es importante sustentar un empleo, estabilidad dentro del empleo, estabilidad laboral. Eso es importante, garantizar que las personas reciban un salario relativamente equilibrado todos los meses y de esa manera tienen poder adquisitivo para poder comprar cosas y alimentar a la economía departamental y municipal ante todo. Es fundamental, de lo contrario, esto no funciona. Fijar objetivos de desarrollo implica establecer cuáles son las áreas prioritarias y las áreas que podrían generar mejores resultados económicos y por lo tanto generar mayores fuentes de empleo. Eso es lo importante, lamentablemente no se lo hace. Ah, qué bonita la transición. Ya, entonces, con eso voy a cerrar la exposición del día de hoy, porque ya estamos en la hora, es más, ya me estoy pasando y eso no está bien. Entonces, no se olviden que el día lunes no tenemos clases por razones de fuerza mayor. El viernes sí tenemos el parcial que está siendo diseñado con mucha maldad. Y el día lunes tenemos que discutir de cómo vamos a hacer para reponer la clase del lunes 5 de septiembre. Entonces, eso es jóvenes y jovenas. Les voy a colgar esto de las diapositivas entre hoy y mañana para que tengan este respaldo, para que puedan consultar esta vaina y puedan tener algo, ¿no? Sobre lo cual sustentarse. En fin. Entonces, pórtense bien, sean felices, cuídense mucho y nos vamos a ver directamente el día del parcial, es decir, el viernes 9. Entonces, pero el día lunes sí les voy a dejar una tarea para evitar que pierdan su tiempo, porque es importante que hagan sus tareas. En fin, eso es, jóvenes y jóvenes, pórtense bien, sean felices, cuídense mucho, cuiden de los suyos, pasen tiempo con la familia, que también es importante, y nos vemos el día viernes. Gracias, licenciada. Hasta luego. Hasta luego.